Buenas noches con todas, muchas gracias por conectarse esta noche. Hoy vamos a tener esta lección tan bonita que se llama 3 llaves. Vamos a empezar rindiéndole a nuestro amado Señor el día de hoy, este taller y todo lo que tenemos hoy que recibir de parte suya. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por este tiempo maravilloso en el que tú nos traes aquí, nos reúnes en tu presencia, Señor, para impartirnos tu palabra, para impartirnos tu sabiduría, para crecer en conocimiento de ti, amado Padre Celestial. Te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo esta noche, que sea tu Espíritu Santo el que ministra en nuestros corazones y que tu palabra haga rema en nosotros para poder recibirla y atesorarla y que sea parte de nuestra vida, que tu palabra se haga verdad en nuestra vida, Señor Jesús. Te entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones. Te las entregamos, Señor Jesús, y te pedimos que nos llenes de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, de tu dulzura, de tu templanza y mansedumbre, y de todos los frutos de tu Santo Espíritu, Señor. Te entregamos, amado mío, el taller del día de hoy y te pedimos que seas tú ministrando, que seas tú enseñando, que todo lo que compartamos que venga de ti, quede en nosotros. Y lo que sea dicho que no venga de ti, Señor, que sea desechado en el nombre de Jesús. Amado Señor, séllanos con el sello de tu Espíritu Santo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy, el que dirija hoy y el que a cada una de nosotras pueda ministrar, pueda guiar, pueda limpiar y sanar mediante tu palabra, Señor. Pueda darnos, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos a tu voz, darnos discernimiento, Señor, para poder saber lo que viene de ti y lo que no viene de ti, amado mío. Te entregamos este taller, te entregamos esta noche, te pedimos que apartes toda piedra de tropiezo de las mujeres que tienen un corazón dispuesto para entrar a este taller, Señor Jesús, para que apartes toda piedra de tropiezo de ellas y puedan entrar para recibir, Señor, recibir lo que tienes tú para darles. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el que vamos a compartir de ti, de tu palabra y de tu amor. Te entregamos, Señor, esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La lección de hoy es 3 llaves. 3 llaves. La palabra en Isaías 58:8 nos dice: entonces tu luz se encenderá como el alba, y tu recuperación brotará rápidamente, y tu justicia irá delante de ti. La gloria del Señor será tu retaguardia. Para nosotras que estamos entrando, estamos conociendo la bondad de nuestro amado Señor, este versículo en verdad es muy importante porque solamente cuando la luz de Cristo es encendida en nuestra vida es que podemos empezar a ver y sentir que nada de lo que pueda ocurrir alrededor nuestro puede lastimarnos. Porque si la luz de Él está en nosotros, entonces Él nos hace justicia. Como dice acá, tu recuperación brotará rápidamente, porque es su luz la que está en nosotros. Dice, tu justicia irá delante de ti, porque Él es el que nos hace justicia. Él es el justo juez del universo. Ante sus ojos no hay nada que esté oculto. Ante sus ojos no hay nada que nosotras podamos ocultar, ni nuestras acciones, ni nuestras palabras, ni nuestros pensamientos, ni las meditaciones de nuestro corazón. Ante sus ojos está
todo a la luz, está todo al descubierto. Y es Él el que nos hace justicia si nuestra conducta es agradable delante de Él. Y dice acá, la gloria del Señor será tu retaguardia. Siempre hemos visto que cuando te atacan por la espalda, te atacan por sorpresa. Pasan cosas que tú no te esperas, que ni siquiera las ves venir. Pero la gloria del Señor será tu retaguardia, dice esta promesa. ¿Qué significa eso? Que es Él el que nos cuida, el que nos guarda. Como decía la canción que estábamos escuchando hace un ratito. Él como un león feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme. Porque Él está ahí con nosotras como un león guardián, cuidando de nosotras, cuidando de que nadie nos ataque por la retaguardia, porque su gloria es nuestra retaguardia. Imagínense tener ese lujo de guardaespaldas, que no solamente se va a preocupar porque no nos no nos sorprendan por la espalda, sino que nos cuida y nos protege, y es su gloria la que vamos a ver en nuestras vidas. La palabra nos dice también que no nos desanimemos al hacer el bien. Muchas veces desfallecemos, creemos que hacemos las cosas bien, pero nada nos va bien. Creemos que no conseguimos nada, no ganamos nada siendo, o mejor dicho, haciendo el bien. Pero el Señor nos dice que debemos de perseverar, que no nos desanimemos, porque en su debido tiempo vamos a cosechar si no nos cansamos. Siempre hay cosecha de lo que sea que sembremos. Si sembramos lo bueno, vamos a cosechar lo bueno. Si sembramos lo malo, vamos a cosechar lo malo. Muchas veces he escuchado algo que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Eso es mentira. Porque la única vez que le pasó algo horrible a la única persona, al único ser humano que ha sido bueno, que es Cristo, ha sido cuando murió en la cruz. Esa ha sido la única vez que se ha cumplido esto de que le pasan cosas malas al que es bueno. Porque todo el ser humano es malvado. El ser humano siempre se inclina al mal. Y Jesús lo dijo. Cuando este joven se le acerca y le dice, Señor, tú eres bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices que soy bueno? Yo no soy bueno, solo el Padre es bueno. Solo el Padre. Y es solo a través del Padre que podemos encontrar esa bondad. Solo es a través del Padre, teniéndolo a Él, es que podemos realmente dar ese fruto de bondad y de bonanza. Pero nosotros no somos buenos. Es a través de Cristo que podemos ser redimidos. Y acá nos dice que no nos desanimemos de hacer el bien. No nos dice que no nos desanimemos de ser buenos, porque no lo somos. Sino nos dice que hagamos el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos. Y en verdad, en el tiempo de Dios, vamos a ver esa magnífica cosecha de lo que es nuestra obediencia a Él. El Señor nos da promesas, siempre. Nos da promesas en la Biblia. La Biblia es un libro tan hermoso, lleno de promesas que Él nos ha dado. Pero realmente les digo que cada una de las promesas que Él nos ha dado en su palabra tienen una condición. Y para poder recibir la promesa que Él ya nos dio y la bendición, no podemos reclamar la promesa y rechazar la condición.
Tenemos que cumplir primero la condición para poder reclamar la promesa. Les comparto que, por ejemplo, personalmente mi versículo favorito de la Biblia y en el que siempre me he refugiado desde que empecé a conocer al Señor y a su palabra, es Romanos 8:28, que dice que todas las cosas trabajan juntas para bien. Todas las cosas obran para bien. No dice solo lo que me conviene o solo lo que es en contra mía o lo que hacen mis enemigos o lo que puedo hacer yo. No, todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, lo que hago yo y lo que no hago yo, lo que me hacen y lo que no me hacen, todo obra para bien. Pero para que esta condición se cumpla en mi vida, hay una condición. Para que esta promesa se cumpla en mi vida, hay una condición que es para aquellos que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Esa es la condición. Qué difícil cumplir primero la condición para poder recibir la promesa. Porque a veces es muy fácil pedir o querer recibir, pero estamos dispuestas a obedecer a Dios con tal celo de obediencia que pueda mostrar y demostrar de corazón y de actos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos a Dios por encima de el ego que puede haber en nosotras, amamos a Dios por encima de nuestros propios intereses, amamos a Dios por encima de renunciar a lo que tenemos por Él. Todo va a obrar para bien, sí, pero la condición es que debemos amar a Dios, amarlo a Él por encima de todo y de todas las personas. Él siempre tiene que ser primero en nuestras vidas. Entonces, voy a compartirles 3 llaves que nos van a ayudar y asegurar nuestro éxito para poder cumplir con la condición que Dios nos pone, o mejor dicho, que las promesas que Dios nos ha dado, para cumplir con esa condición, para poder recibir la promesa que ya nos ha sido dada. Dios ya prometió y Él cumple, pero también nosotros tenemos que cumplir. También nosotros tenemos que caminar en obediencia, porque en verdad Dios es amor, Dios es bueno, Dios es perdonador y misericordioso, pero como todo padre, Él disciplina a sus hijos. Y como todo padre, no va a permitir, o mejor dicho, no va a darle a sus hijos algo que no van a estar preparados para recibir. Y precisamente esa condición que nosotras tenemos que cumplir para recibir la promesa es la preparación que debemos de tener para estar listas, para ver esa promesa cumplida en nuestras vidas y recibir la bendición. Es como esta analogía. Un cuchillo muy, muy filoso es un arma maravillosa en las manos del mejor chef, pero el mismo cuchillo en las manos de un bebé puede llevarlo a la muerte. Entonces, para nosotros poder recibir aquello que nos va a traer la bendición de Dios, tenemos que estar preparados. Y si es posible estarlo, si es posible asegurar nuestro éxito, si es posible cumplir con esas condiciones para poder ver nuestro milagro realizado, para poder ver nuestras promesas cumplidas, para poder ver la bendición y la gloria de Dios en nuestras vidas.
Eh, Así Dios nos haya hablado, porque sabemos que cuando tenemos intimidad con Dios, Él nos habla. Cuando tenemos esa conexión con Él, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, Él nos habla y nos responde. Pero incluso si Él nos ha hablado, Él nos ha dado promesas, Él nos ha respondido con respecto a algo que le estemos pidiendo, con respecto a algún milagro que estamos esperando ver en nuestras vidas. Así Él nos haya ya confirmado que sí es su voluntad, que eso suceda, no necesariamente será así. Porque aunque su voluntad es que tengamos aquello que Él quiere darnos, su voluntad no siempre se hace. Porque si esto fuera así, Jesús no habría insistido en enseñarnos a orar, incluyendo, hágase tu voluntad. Además, sabemos que Dios quiere que todas las personas sean salvas, pero sabemos que no todas las personas son salvas. ¿Por qué? Bueno, debido a que es una condición adjunta a cada promesa. Y la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y luego serás salvo. Entonces, no vamos a tener la salvación si no creemos en el Señor Jesucristo. Nosotras no podemos jactarnos de hacer nada, porque el único que debe y puede recibir la honra y la gloria es el Señor. Nosotras, nuestro único mérito es obedecer y comenzar a añorar y desear al Señor con todo nuestro corazón. Cuando hacemos esto, el resto parece encajar. Pero si nosotras no obedecemos a Dios, ni lo ponemos a Él primero, así recemos todas las oraciones que podamos hacer, encontrar, incluso leyendo la palabra de Dios, para la salvación o lo que sea, no seremos salvadas. Porque así como si rompemos todos los principios que el Señor nos ha dado, exigimos, si rompemos todo lo que nosotras tenemos que hacer, si no cumplimos y transgredimos con todos los principios que nosotras debemos de seguir, ¿cómo podemos esperar recibir aquello que estamos buscando? Si simplemente no cumplimos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, si no vamos a clase, si no rendimos los exámenes, ¿cómo esperamos graduarnos o tener el título? De ninguna manera, eso no llega así porque sí. Entonces, no podemos esperar recibir aquello que estamos pidiendo si no cumplimos con los principios espirituales que ya el Señor nos ha mostrado que nosotras debemos de hacer y de cumplir. En verdad, debemos de saber que nuestro Señor es nuestro único refugio y solo es a Él a quien tenemos que correr y a quien necesitamos para seguir adelante. Si solo lo buscamos a Él, vamos a descubrir que solo en Él estamos seguras y que pase lo que pase en el futuro, Él tiene el control. Y aquí un secreto, Él jamás pierde el control. Él es soberano. Entonces, Él está en control todo el tiempo. Entonces, les comparto la primera llave. La primera llave
es diezmar. La palabra nos dice, como vemos aquí en Malaquías, pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas del cielo y derramo una bendición hasta que desborde. Realmente hablar de dinero o de cosas materiales es muy difícil porque el dinero es para muchas personas su Dios. Pero debemos de saber que si nosotras no diezmamos, el enemigo, que es el diablo, continuará teniendo permiso para robarnos. Y todo lo demás por lo que estamos trabajando y cambiando tan difícilmente, igual el enemigo va a seguir teniendo permiso, por más que nosotras sigamos hacia adelante, sigamos luchando, sigamos buscando obediencia en otras áreas, en otras situaciones. Realmente el no diezmar es una puerta abierta a que el enemigo robe. Y como toda obediencia, no es hasta después de que obedecemos que entendemos de verdad y completamente. La comprensión sigue a la obediencia. Primero obedecemos y luego vamos a comprender y Dios nos va a revelar lo que debíamos de haber hecho. Lo que Dios pide usar, en lugar de entender por qué hacerlo, seguirlo, es la fe. Debemos de usar la fe para obedecer y solo confiar en que sus caminos son perfectos, por más que nosotras no lo entendamos. Así vamos a obedecer sin temor a nada. Y una vez que obedecemos, es como si rompiéramos con niebla densa en la luz. El diezmar es un principio muy sensible para muchos, porque como les decía, muchos tienen idolatría al dinero. El dinero es su Dios, pero el diezmar es lo único en donde el Señor nos dice y nos da permiso en su palabra de que podemos probarlo. En Malaquías 3:10 dice, pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas del cielo y derramo una bendición hasta que desborde. Cuando uno no diezma o cuando uno deja de hacerlo, es que las cosas en verdad se pueden poner malas, porque el enemigo tiene el permiso que necesita para robar, matar y destruir. Y les comparto que saber dónde diezmar, en verdad, para mí personalmente fue muy difícil, pero fue Dios el que me ha dirigido por este camino. Porque les comparto que al inicio, cuando recién lo conocí, tenía, claro, en mi corazón idolatría al dinero, que luego el Señor la quitó, pero en ese momento, a pesar de que ya había tenido mi encuentro con Él y tenía un corazón arrepentido y tenía un corazón contrito y humillado, y buscaba de Él y buscaba serle obediente y todo, todavía seguía teniendo idolatría al dinero. Y recuerdo que entraba a muchas páginas de ayuda cristiana para mi situación, y algunas de ellas me pedían donaciones o vendían el material por muchas veces precios muy, muy simbólicos como $5. Y yo veía cosas así y decía, no, estos sacan plata. Y tachaba el lugar y buscaba otra cosa. Entonces, mi corazón estaba tan inclinado y tenía tanta idolatría al dinero que en verdad lo ponía por encima de cualquier bendición que pudiera recibir a través de ese material que estaba yo rechazando.
Pero, como les digo, ha sido el Señor, solamente Él, el que fue liberando mi corazón, sanando mi corazón, echando fuera toda idolatría, destruyéndola. Y también a través de su palabra, porque su palabra dice que nosotros no podemos servir a dos amos, o servimos a uno o al otro. Y la palabra nos dice específicamente, no pueden servir a Dios y al dinero, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No hay a medias. O amas a Dios o amas el dinero. Y debemos de saber de que el dinero o las cosas materiales son y vienen solo de Él. Él es el dueño del oro y la plata. Él tiene un banco en el cielo y es un banco que no tiene límite. Entonces, si Él es el dueño de todo, ¿en verdad Él necesita nuestro dinero? Si Él lo tiene todo, ¿en verdad Él necesita algo de nosotros? Pues no es así. Lo que Él necesita es la disposición de nuestro corazón a entregárselo todo y a saber que Él es el que nos va a proveer y nos va a dar. Hace unos días escuchaba la enseñanza de una persona, de un profeta, y este hombre contaba que cuando era muy joven, lo invitaron a un congreso en donde se iba a presentar un predicador. Entonces, él renunció a su trabajo para poder ir a este congreso y lo liquidaron de su trabajo. Entonces, llevó toda su liquidación, que era lo único que tenía para sostenerse hasta conseguir un nuevo trabajo, a esta prédica. Y en el momento y en la prédica, este predicador famoso le dice, ¿no?, a la audiencia: el Señor me está guiando a hacer algo hoy. Para hacer esta conferencia se han tenido que gastar en logística, en sonido, en luces, en local, en tantas cosas. Entonces el Señor me está guiando y me está diciendo que les diga que den todo lo que han traído hoy y que Él se los se los multiplicará, les dará 10 veces más de lo que ustedes van a darle hoy. Y entonces este predicador, que estaba creciendo en la fe, dijo: he traído toda mi liquidación, entonces Dios me está pidiendo que dé toda mi liquidación, que es lo único que tengo para sobrevivir hasta conseguir un nuevo trabajo. Entonces, como dice acá, como les mencionaba hace un ratito, debemos usar la fe para obedecer. Y en ese momento él le preguntó a Dios si era él el que estaba pidiendo eso y no este ser humano predicador, pero fuera de todo, predicador y con unción y todo, es un ser humano. Y Dios le respondió y le dijo que sí era él el que estaba pidiendo. Y él puso el ejemplo de que tenía $200 y dio los $200. Y entonces por fe obedeció y creyó que Dios le devolvería lo más pronto posible. Y él cuenta que pasó algunos meses hambre y necesidad, porque no conseguía trabajo y no tenía dinero para poder sobrevivir. Y fueron momentos muy duros que pudieron hacerle a él creer o pensar que pues lo engañaron, pero él sabía que era Dios el que le había dicho que lo haga. Y perseveró y esperó, y de pronto una persona lo llamó a hacer un trabajo pequeño y él fue a hacerlo, y esa misma persona le preguntó si sabía de construcción y si podía hacer la construcción de algo en específico. Y él cuenta y dice: yo no sé nada de construcción, esa no es mi especialidad, porque él es electricista.
pero conocía personas que sabían de esto. Entonces se juntó con estas personas que sabían de construcción, de acabados, de etc., etc., y le armó un presupuesto a quien lo contrató, le dio el presupuesto y lo aceptó, lo recibió, hizo el trabajo y él cuenta y dice, yo no hice nada porque yo no sabía de eso, pero traje a las personas que podían hacerlo, mientras yo simplemente supervisaba y hacía los pagos. ¿Y cómo es Dios de maravilloso? Ni siquiera él tuvo que hacer ningún esfuerzo físico para cumplir con ese trabajo. Y finalmente, cuando liquidó todo, cuando pagó a todos los que tenía que pagar y los materiales y todo lo que conllevaba esta obra, vio que en su cuenta tenía $20,000. Y aquí fue que vio cómo Dios le dio 10 veces más de lo que él había dado en ese momento. Entonces, él cuenta y dice que no sabía que Dios iba a cumplir su promesa y sabía que cuando algo viene de Él y nosotros obedecemos usando solamente la fe, vamos a recibir aquello que Él tiene para nosotros. Y parte de esta enseñanza también fue que muchas veces nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, cuando vamos a abrir un negocio o vamos a hacer algo, le decimos, Señor, si esto viene de ti, entonces abre las puertas. Señor, si esto es para mí, entonces que salga este negocio o que salga lo otro. Y hay algo que tenemos que saber, y es que el enemigo también abre puertas, y mucho más si son financieras. Entonces, no debemos de caer en esto, ¿no? Otro de los ejemplos que daba con respecto a esto era, por ejemplo, que un muchacho decía, Señor, si esa chica es para mí, entonces que se siente a mi costado. O si esta persona es para mí, entonces que me salude, o que pase esto, o que pase lo otro. No podemos caer en eso, no podemos dejarlo a que suceda. Debemos de preguntarle a Él y Él nos va a responder. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, cada vez que no sepamos qué camino tomar, qué dirección tomar, no podemos dejarlo a las circunstancias o a lo que pueda suceder, sino debemos de preguntarle a Él, Señor, dime si este negocio es para gloria tuya y me va a traer bendición financiera. Señor, si esta persona es de bendición para mi vida, dímelo. Señor, si esta situación, cual sea que estoy atravesando, es para mí, entonces dímelo, revélamelo. Y el Señor nos lo va a decir. Y yo se los comparto también como testimonio personal, que muchas veces en intimidad, cuando le preguntaba sobre algo en específico, Él siempre me respondía. Y muchas veces, cuando me respondía lo contrario a lo que yo quería escuchar, y yo decía, no, no, no es Dios, porque esto es algo bueno para mí. Iba por aquello supuestamente bueno y realmente me daba cuenta que no era bueno, porque traía consecuencias desastrosas. Entonces debemos de renunciar a la carne y dejar que sea Él el que nos guíe. Y con respecto al diezmo, es eso, por fe, obedecer y confiar en que sus caminos son perfectos, porque por más que nosotros no lo entendamos, vamos a obedecerlo sin temor. Entonces tenemos que buscar y preguntarle a Él con respecto a esto, ¿dónde diezmar?
cuánto diezmar, cómo hacerlo. Él nos va a mostrar cada paso a seguir y se los comparto como testimonio personal. Y aunque saber dónde diezmar, para mí personalmente fue muy difícil hacerlo, eh, ha sido Él el único que me ha podido mostrar con certeza dónde Él quiere que su dinero sea dado, porque todo es de Él. Y entonces solo tenemos que dejarnos guiar por lo que Él nos puede mostrar y revelar. Y si nosotros le pedimos a Él que nos confirme, Él lo hace. Algo que el enemigo no puede hacer es confirmarnos algo. Pero Dios nos puede confirmar lo que le pedimos todas las veces que le preguntemos. Es importante salir de la crisis y recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Y para recuperarlo es importante el conocimiento. El conocimiento se adquiere leyendo su palabra. Pero también el conocimiento es si estamos diezmando o no. Dios nos habla sobre el dinero más que cualquier otra cosa en la Biblia, incluso más que el pecado, el cielo, el infierno o la salvación. Y esto es porque el mal está enraizado en el amor al dinero, haciéndolo un Dios. Y cómo manejamos el dinero está ligado a nuestros corazones. En verdad, yo les puedo compartir que cuando el Señor hace su obra, Él provee. Tengo el testimonio de muchos ministerios que empezaron de la nada. Uno de los ministerios más famosos que existe hoy es el de Joyce Meyer. Y esta mujer no tenía nada cuando ella empezó a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Tenía 4 hijos pequeñitos, tenía un trabajo de tiempo completo, no le alcanzaba para pagar sus facturas, pero Dios la proveyó y hoy con decirles que hasta viaja en avión privado. Entonces ha sido Dios el que le ha proveído y le ha, como les decía, abierto las ventanas del cielo porque Él tiene un banco ahí. Entonces los ministerios no buscan el dinero de las mujeres o de las personas que están desesperadas por encontrar a Dios. Y realmente encontrar un ministerio que no haga eso, que no busque, o mejor dicho, que no se aproveche de la desesperación de las personas, solamente nos lo puede mostrar Dios a través del discernimiento. Él nos puede decir dónde sí está Él y dónde no. Y el Señor provee, como les digo, provee los ministerios como provee a nuestras familias, porque es el Señor quien cubre todas nuestras necesidades. Y el Señor ve el corazón y luego de pasar por las pruebas sobre si nuestro corazón sigue anhelando el dinero, el Señor está listo para darnos una bonificación, para darnos más de lo que podemos pedir, anhelar o necesitar. Y nuestro amado Señor anhela causar bendiciones para alcanzarnos. Y antes de llegar a necesitar más, Él aumenta cualquier necesidad y la cubre por completo. Debemos, como lo aprendimos en una de las primeras lecciones que hicimos, que era en estableciendo relaciones, debemos recibir y dar de igual forma. Si nosotras recibimos demasiado y no devolvemos, nuestra alma se convierte en un mar muerto, en donde debemos derramar y devolver es en otras mujeres que también están pasando por lo mismo que nosotras podemos haber pasado o por cualquier mujer que necesita una palabra de ánimo.
porque la ansiedad, la depresión realmente está invadiendo mucho la vida de las personas. Y la palabra del Señor nos puede dar esa paz, esa esperanza que necesitamos todos, porque todos en algún momento pasamos necesidad. Si no tenemos a Cristo, nuestra vida está vacía. Y en verdad, hace un tiempo escuché una historia muy bonita, que era un muchacho que tenía síndrome de Down, que trabajaba como cajero, en una tienda. Y este chico, incluso con las limitaciones eh, que tenía, con las limitaciones físicas que tenía, se dio cuenta de que las personas, mejor dicho, que las almas tenían hambre, necesitaban ser alimentadas. Y lo que hizo este chico fue imprimir versículos de la Biblia y a cada uno de sus clientes que pasaban por su caja les regalaba este versículo y les alegraba el día, les cambiaba el día. Y aunque al inicio, como veían su condición física y que se demoraba en atender, pues nadie hacía, o mejor dicho, nadie iba a hacer la fila en esa caja. Pero él perseveró y siguió, y cada cliente que llegaba se iba tan lleno espiritualmente que cada vez que volvían a esta tienda siempre iban a pagar con este muchacho. Y hasta llegó a tener cola para pagar, mientras otros cajeros estaban vacíos porque necesitaban, porque este mundo tiene mucha necesidad de espiritual y el único que puede darnos, llenarnos de eso es el Señor. Es su palabra, es su amor. Entonces, Él nos ha llamado a ser discípulos para seguirlo a Él y prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas y nosotros debemos de permanecer en su palabra. Y en verdad les comparto que el diezmar debe ser una revelación que el Señor ponga en el corazón de ustedes. No debe ser forzado, no debe ser porque alguien les contó, no debe ser porque alguien les dijo, mucho menos porque alguien los amenazó de alguna forma con esto. Debemos recordar que Él conoce el corazón y ante sus ojos no hay engaño. Y Él sabe en qué momento nos va a dar esa revelación. Y se los comparto también como un testimonio personal, que como les decía al inicio, yo tenía idolatría al dinero. Entonces no estaba mi corazón dispuesto para diezmar de ninguna manera. Pero conforme el Señor fue obrando en mi vida, conforme el Señor fue quitando toda mentira de mi vida, de mi corazón, es que Él, eh, me pudo dar esta revelación, que es el diezmo. Y también ustedes deben de pedirle a Él para que en su tiempo perfecto les dé esta revelación, las guíe en dónde deben de hacerlo, cómo deben de hacerlo, cuánto. Todo eso, créanme que Él les va a responder. La segunda llave para asegurar nuestro éxito es esta: doblemente o doble ánimo. La palabra nos dice en Santiago, pero que pregunte con fe sin dudar,
sin ninguna duda, porque el que duda es como el oleaje del mar, impulsado y sacudido por el viento, porque no espere aquel hombre que recibirá nada del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Tener doblemente o doble ánimo no es agradable a Dios. O le crees o no le crees. Y debemos de creer por fe y no por vista. Debemos de creer porque Él nos dijo y no porque vimos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Apocalipsis 3:16 la palabra nos dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nos hemos preguntado si realmente estamos totalmente dispuestas a confiar en Dios o estamos confiando también en nosotras, en nuestras fuerzas, en lo que nosotras podemos hacer. Hay una historia en el libro de Hechos, que es la historia de Ananías y Zafira, que son un matrimonio que dijo y prometió a Dios entregarle todo lo que tenían. Y lo hicieron, sí, pero en un momento decidieron vender un terreno y dijeron que todo lo que recaudaran de ese terreno se lo iban a entregar a los apóstoles, al ministerio de los apóstoles para seguir creciendo la obra de Jesús, ¿no? El llevar el mensaje del Evangelio. Y entonces, las invito a leerlo, pero igual les cuento lo que dice este pasaje. Entonces, decidieron mentir y guardar una parte de lo que recibieron por el terreno y dar el resto. Guardaron solo una parte, una pequeña parte a comparación de lo que dieron. Pero el Espíritu Santo le mostró a Pedro que ellos habían mentido. Y Pedro los confrontó. Y al mentir, la mentira nos aparta de Dios. Y en Hechos narra que primero el esposo Ananías es confrontado por Pedro y Pedro le dice, ¿por qué mentiste? Si tú le habías dicho a Dios que darías todo esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué guardaste algo? Y no, nadie le contó a Pedro, fue el Espíritu Santo, porque ante Dios no hay mentira. Y Ananías cayó muerto, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y Ananías cayó muerto. Luego llegó su esposa, que lo vio salir muerto y preguntó qué pasó, y Pedro la confrontó a ella, y también cayó muerta. Entonces, nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas ni en lo que nosotros podemos guardar. Si Dios nos ha dado una promesa, debemos de creerle a Él y no tener ese guardadito o no tener ese plan B por si no funciona lo que Dios nos ha dicho. No, o creemos en Él o no creemos en Él. O confiamos o no confiamos. Debemos de mantenernos alejadas de todo lo que no venga de Dios. Y las invito, sé que la psicología es de mucha ayuda, pero antes de poder de pronto seguir consejos de psicólogos o de psiquiatras o de estos coaches que ahora se han puesto de moda, hay que pedirle discernimiento a Dios. Hay que pedirle discernimiento a Él para saber si aquello que vamos a recibir va a construirnos y no hacernos caer en una doble mentalidad o en doble ánimo. Debemos de saber de que existe el peligro de tener dos fuentes de las que se recibe ayuda, y eso se llama doble mentalidad.
La doble mentalidad hace que carezcamos de fe, que es la que necesitamos para agradar a Dios. Lo que necesitamos para agradar a Dios es fe. La palabra lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y realmente les digo por experiencia personal y porque lo dice la palabra, Jesús es el único, mejor dicho, es el admirable consejero. El único consejero que nosotras necesitamos es el que también se llama príncipe de la paz. Y eso lo dice la palabra. Pues a veces escuchamos consejos que solo curan el problema superficialmente, pero lo que necesitamos atacar de raíz y arrancar para siempre primero, eso solo puede hacerse con guía y ayuda de Dios, porque es como las enfermedades, ¿no? No podemos curar el síntoma, no, mejor dicho, no podemos calmar el síntoma. Debemos de curar el virus, la bacteria, lo que sea que esté ocasionando que nosotros tenemos esos síntomas. Porque de lo contrario, los síntomas pasarán por un tiempo, pero luego van a volver. Y el único que puede sacar a la luz aquello que está ocasionando esos síntomas es Jesús. Él lo ve todo. Él sabe el futuro. Él sabe lo que nos aguarda. Él sabe lo que tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué confiamos en seres humanos igual de imperfectos que nosotros, que no saben absolutamente nada de lo que va a pasar mañana? Y no confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el justo juez del universo, que conoce el futuro, que sabe lo que es mejor para ti y que no solo sabe y ve lo que tú ves, sino que ve todo y abarca todo. Entonces, al único consejero que nosotras debemos de buscar es a nuestro amado Señor, pues solo Él conoce la verdad, solo Él conoce el principio y el fin, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y la que nos dará su voluntad nos va a dar lo que nuestro corazón realmente anhela, lo que nuestro corazón realmente va a recibir con tanto gozo que vamos a declarar y ver hecha verdad la palabra que dice que Él hace mucho más abundantemente de lo que nosotras podamos pedir o siquiera imaginar. Lo que Él tiene para nosotras es mucho más de lo que podemos haber pedido en la oración más desesperada. Y yo se los comparto como testimonio personal. Yo pedía la restauración de mi familia y pedía que mi esposo volviera a casa. Y lo que Dios ha traído a casa ha sido un hombre totalmente transformado, un hombre de Dios, un hombre que lo busca, que tiene errores porque es un ser humano, pero que por encima de todo ama y busca a Dios. Y en base a lo que Dios le muestra cada día, sigue creciendo y siendo mejor como persona. Y eso es algo que yo, sinceramente, ni en mi oración más desesperada pude haberle pedido al Señor, pero le pedía que lo salve, le pedía que lo lleve a Él. Y lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con mi esposo realmente es una obra que yo misma me maravillo en ver. Y bueno, la tercera y última llave es dar. Y la palabra nos dice en Lucas 6:38, den y se les dará, verterán en su regazo una buena medida, presionarán, agitarán y atropellarán. Por su estándar de medida se les medirá a cambio. Con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos, también dice la palabra. Nosotras podemos pensar, tal vez, yo estoy diezmando, entonces yo estoy dando. Realmente el diezmo, y si, mejor dicho, si nosotras diezmamos, simplemente
lo que estamos haciendo es obedecer a Dios, hablando financieramente. El diezmo es obediencia a Dios y es por revelación de Dios. Eso no es dar. El dar es diferente. Con cada principio que nosotras vamos aprendiendo, los caminos de Dios son lo opuesto a los caminos del mundo. Y creo que ya todas hemos visto esto. La forma en que probablemente hemos estado viviendo. Entonces, el mundo dice que cuando tenemos una necesidad, debemos de salir y obtenerla, o ganarla, o hacer algo que tenga sentido para conseguirlo. Pero lo único que en verdad funciona y no hay pierde en ello es lo que Dios dice. Y es Dios quien puso en movimiento el mundo y sus principios. Entonces, si Dios dice que cuando tenemos una necesidad debemos primero dar para recibir, entonces debemos de primero dar. Si necesitamos aliento, debemos de dar ánimo. Si necesitamos perdón, debemos de perdonar. Si necesitamos bendiciones financieras, debemos de dar y sembrar financieramente. Si solo vamos y sacamos de los demás, realmente nos iremos sin nada. No tendremos nada, no recibiremos nada. Pero cuando damos, lo que nosotros damos se multiplica. Y eso realmente es un principio espiritual que lo he venido escuchando mucho en enseñanzas y coaching y podcasts de gente, de personas del mundo, no necesariamente enfocados a la palabra de Dios, porque es un principio que se cumple siempre. Lo que nosotros damos, vamos a recibir. Lo que nosotros sembramos, vamos a recibir. Pero también debemos de saber que nuestra fuente de aquello es Dios. Y es Él el único que va a cubrir todas nuestras necesidades. Y un testimonio que yo les comparto que hoy Él me recordó, es que cuando estaba en pandemia a mí se me rompieron mis lentes porque uso lentes para ver. Y cuando se me rompieron los lentes, yo pensé o dije, pues empecé a usar unos que tenía que me hacían doler la cabeza. Y fui al Señor y le pedí, le dije que necesitaba unos lentes, que me bendijera con unos lentes, porque realmente los necesitaba, porque no podía, me hacía doler la cabeza, me estaba incómoda. Entonces, en ese momento, Él me trajo paz a esperar que en su tiempo Él me daría aquello que yo le estaba pidiendo. Y no recuerdo si fue en la noche de ese día o al día siguiente, pero mi esposo vino y me dijo, vamos a comprarte tus lentes, porque ya abrieron las ópticas, porque estábamos en pandemia. Y me acuerdo que fuimos y me escogió unos lentes tan bonitos y entonces esto mismo se lo compartía a una persona que pues no estaba en el mismo espíritu que yo. Y me dijo, ¿tú no trabajas? ¿Tú no te puedes pagar unos lentes? Y en verdad sí, el mundo lo ve así. Yo trabajo, yo también me podía haber comprado esos lentes, pero yo sé que no necesito hacer nada ni salir a buscar nada, porque es Él el que me lo da y es Él el que me guía para darme y bendecirme. Y en este caso usó a mi esposo para no solamente bendecirme con unos lentes muy bonitos, tal vez mucho más bonitos de los que yo me hubiera podido comprar, sino que nos hizo pasar un día lindo juntos. Entonces, realmente
todo viene de Él. Y lo que nosotras podemos, y recuerdo que en ese momento yo estaba, bueno, diezmaba de lo que podía a escondidas de mi esposo en ese momento, pero todo se lo rendía a él, todo. Y también recuerdo otro testimonio parecido, que en un momento bueno, de mi proceso, estábamos en una ruina financiera tal que yo no tenía dinero para comprar jabones para bañarme. Tenía que usar unos jabones, bueno, que tenía ahí que siempre usaba, pero que tienen mucho detergente, entonces me resecaban mucho la piel. No podía comprarme los jabones que siempre me compraba. Y me acuerdo que ese día en la ducha le dije, Señor, no tenemos dinero para comprarme jabones, pero ayúdame. Te dije, ¿no? O sea, tú sabes que estos jabones lastiman mi piel y quisiera que tú me des unos jabones buenos para mi piel. Y ese mismo día fuimos a visitar a mi cuñada que había venido de viaje, y otra de mis cuñadas vendía Natura. Y en ese momento hizo una rifa de unos jabones. Y entonces mi esposo y yo no teníamos dinero, teníamos algunos soles. Y con esos soles dimos, dimos porque también ella necesitaba ayuda y por eso estaba haciendo esa rifa. Y dimos de lo que literalmente podría decir no teníamos, y yo me gané la rifa. Y me gané unos jabones de Natura que son buenísimos y que son súper suavecitos y que hidratan la piel tan bonito. Yo le pedía a Dios unos jabones que costaban creo la mitad de lo que cuestan esos. Y él me dio más. Entonces, y eso pasó el mismo día. Entonces, son cosas chiquitas tal vez, pero de gran significado y donde yo puedo ver la mano de Dios cuidándome, devolviéndome y encargándose de proveerme todo lo que necesito y más de ello. Entonces, en verdad, ¿cómo, cómo es que nosotras podemos aplicar esto? ¿Cómo es que nosotras podemos usar estos principios, estas tres llaves que hoy hemos visto, hemos compartido, para obtener nuestro éxito? ¿Y qué es nuestro éxito? Ver la gloria de Dios en nuestras vidas, encontrar, o mejor dicho, recibir la salvación no solo nuestra, sino de nuestros seres amados, de nuestro esposo cuando lo tengamos, si no lo tenemos, de nuestros hijos cuando los tengamos, si no los tenemos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, incluso más allá, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. Entonces, es maravilloso cómo cuando Él entra en tu vida, Él no solo quiere transformarte a ti, Él no solo te quiere a ti, Él quiere ganar a todos. Él quiere que todos sean salvos. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si tú ya creíste, ten la certeza de que Dios no solamente está obrando en ti, está obrando en toda tu familia cercana, tu familia nuclear primero, y luego va a ir más allá, porque Él es bueno en gran manera. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Si la palabra nos dice que Él deja sus 99 ovejas justas para ir detrás de aquella que se perdió. Y la palabra nos dice también que hay más gozo en el cielo por una oveja mejor dicho, por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces debemos de pedirle a Él que nos dé misericordia para poder ver con sus ojos a aquellos que
en nuestro entendimiento humano y mundano, hacen el mal. A aquellos que nos pueden incluso estar haciendo daño o haber hecho daño. Porque en verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Bueno, entonces tenemos que seguir y buscar de Él para que sea Él el que nos guíe, el que nos, a través de la fe, nos lleve a ser obedientes y a poder cumplir con esas condiciones que significa, como les decía al inicio, estar preparadas para recibir las bendiciones que Él ya tiene para nosotros. Porque si Él nos dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero nosotras también tenemos que estar listas para recibirlo. Porque si lo recibimos sin estar listas, realmente podemos causar un desastre. Y eso pasa, por ejemplo, también cuando personas que no saben manejar el dinero ganan la lotería y empiezan a despilfarrar y empiezan a malgastar el dinero en cosas que realmente no edifican. Entonces debemos estar preparadas para las bendiciones hermosas que Dios tiene para nosotros. Bueno, muchas gracias, chicas, por conectarse. Vamos a hacer una oración de cierre para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque eres tú el que ha estado dirigiendo esta enseñanza, Señor. Te pedimos que todo lo que venga de ti haga rema en nuestros corazones y todo lo que no venga de ti sea desechado y echado fuera en el nombre de Jesús. Padre Altísimo, Padre bueno, Dios de amor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu misericordia. Te entregamos nuestra vida, nuestros días, nuestros afanes. Te entregamos todo y te pedimos que seas tú el que tome control de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, chicas. Que tengan una linda noche.